¿Cómo están haciendo una vez más protagonistas nosotros por acá? Hoy vamos a conversar con un histórico del fútbol chileno. Duro dentro de la cancha, pero simpático, querendón, tierno incluso, dicen, fuera de ella. Algo lo conocemos. Fíjese que hasta el presidente le pide fotos. Bienvenido con nosotros a Protagonistas, Mario Lepe. Un aplauso para el profe. Profesor, ¿cómo está? Bien, muy bien. Un gusto verlo siempre, conversar un ratito con usted, pues. Sí, eso, lo de duro ya como que me cayó un poco mal, pero lo vamos a entender, digamos. Vamos a entender que... Bueno, si usted en la cancha y le alcanza a ver jugar algo. No, pero entregaba bien... Una de las cosas buenas que tenía era entregar bien el balón. ¿Entendí? ¿Dureza? Claro, o sea, miti mota. 50 y 50. 50 y 50. Profe, ¿cómo ha estado? Sabemos Bien. que estuvo ahí, venía bailando sausao, lo vimos entrar. Sí. Me invitaron a la isla a inaugurar una escuela de fútbol de la Católica y además a dar una charla. Así que fuimos y fue increíble, la pasamos súper bien, la gente muy cariñosa, muy amable, nos atendieron de lujo. ¿Comió rico? Muy, o sea, el atún lo tengo, pero... Todas las preparaciones. Sí, en todas sus formas, digamos. Oiga, profe, bueno, tantos años en el fútbol, bueno, hoy día 58 años, ¿no? Hoy día viajando a Rapa Nui, disfrutando un poco más de la vida. ¿Se imaginaba así en la juventud, cuando era chico? ¿Proyectó alguna vez, voy a estar en mis 58 años viajando, disfrutando de lo que me gusta? No, para nada, nada. Todo lo que he vivido nunca lo soñé, nunca lo pensé, no estaba en mi registro, ni en el registro de toda mi familia. Vengo de una familia muy pobre, yo diría que más que pobre. Entonces el sueño no era todo lo que me ha pasado. El sueño era jugar en ese momento, porque el jugar me entretenía y me sacaba de los problemas cotidianos que teníamos nosotros en el barrio. Yo vivía ahí en Paul Harris con Gerald Branch, o sea, top. Pero era la toma que había en esos tiempos, cuando no había nada y era Claro. solamente cerro. Y era la toma de los obreros municipales, digamos, que trabajaban en Las Condes. Obreros municipales de Las Condes se tomaron eso y se fueron a vivir ahí. Y ahí estábamos nosotros, así que... no, era muy precario, entonces, claro, yo iba a la cancha y lo único que hacíamos nosotros era jugar todo el día. No quería volver. No, para nada. Porque la vuelta también era complicada, porque tenías que bañarte en un tambor, agua helada, matizando un poco con agua caliente que la mamá siempre te calentaba ahí. Nuestro fuego era leña simplemente, o carbón en algunos casos, brasero, nos calentábamos con brasero, entonces muy precario y lo que más hacíamos, el sueño era jugar. Salir a jugar, distraerse. Imagínate que yo a los 12 años recién fui a un estadio. Es difícil de repente imaginarse, por algunas personas, lo mismo que estás contando, esa vida tan precaria, cuando uno te veía en la cancha, hoy día te ve así como tan empoderado de la vida misma, tan reconocido, ¿no? Es difícil imaginarse esos inicios. Escuchaba por ahí en alguna entrevista, contabas que viviste en una casa de 10, 20 metros, con mucho hacinamiento con tus hermanos. Sí, bueno, primero vivimos ahí donde te digo yo, que ahora hay unas casas maravillosas, muy bonitas, estaba el vivero de los municipales, y como se fueron yendo de ahí, íbamos agrandando la casa. Claro. ¿Me entiendes? O sea, nos íbamos para un Ganando poco más, unos metros. claro, ganando unos metros. Nosotros, bueno, vivía en un piso de tierra, fonolita, donde se pasaba mucho frío, pero había otras casas que estaban mejor, que tenían por lo menos radier, se iban, pum, partíamos para allá, se compraban un par de tablas o por ahí se conseguía y se armaba una pieza más grande. Después nos fuimos a vivir donde están viviendo aún mi mamá y mi hermana con su familia. Nos fuimos a vivir ahí y era chiquitito, o sea, el living
o sea, cocina, living, comedor y habitaciones, que eran 3, es como el living que tengo yo ahora. O sea, la casa misma era como el living, comedor que tengo yo. Entonces, era muy precario, muy chiquitito. Teníamos en una habitación, caía solamente la cama de mi papá, que era de una plaza, la cama de mi hermana, que también era una plaza, y en la otra era camarote, 2 camarotes donde dormíamos los otros 4 hombres ahí, cada uno en su cama, pero muchas veces tuvimos que dormir de la 3 cuando vivíamos en la otra casa. O sea, ahí nos cambió un poco la vida, teníamos un patio un poquito más grande, pasábamos más en el patio que en la casa, o más en la calle jugando que en la casa, porque una casa muy estrecha, muy chica, al final te incomoda siendo 7 Claro. personas. Entonces, de ahí pasar a llegar a la Católica a jugar, fueron momentos complicados, porque yo jugué en el 78, jugué en Green Cross a los 12 años, eh, y se me hizo difícil porque teníamos que viajar y no tenía plata para la micro, me tenía que ir temprano, caminábamos mucho con mis compañeros. Profe, bueno, era un Chile muy pobre. Chile ya era pobre en esos años, era un Chile totalmente distinto al Sí. que vivimos ahora, el que han vivido las nuevas generaciones. Eh, Conviviste con la pobreza ahí, Al máximo. al máximo. Sí, Te tocó vivir la pobreza. sí. ¿Cómo recuerdas haberla enfrentado? Porque ese espíritu, uno te ve luchador, pero ¿de dónde? ¿De dónde sacáis la fuerza para convivir todos los días con esa pobreza y querer salir adelante y no quedarse tirado? Porque muchos quedan ahí. Bueno, muchos de mis compañeros que a lo mejor tenían condiciones o que estaban mejor en sus casas, quedaron ahí, pues, enredados en el camino. Yo no sé de dónde saldrá, pero es una cosa que es una... yo lo llamo una cosa natural, que uno lleva dentro. Eh, si bien tenía un... Bueno, ahí nosotros sí pasábamos hambre, o sea, el dolor de guata era de hambre, no porque había comido mucho y tenía un Claro. malestar estomacal, sino que realmente muchas veces pasábamos hambre, éramos 5. Mi papá, si bien trabajaba como obrero municipal, eh, prácticamente se lo tomaba todo, entonces teníamos poca plata. Mi mamá tenía que salir, vivían varios tíos por ahí cerca, y íbamos a almorzar allá. Generalmente yo almorzaba en las casas de mis amigos, tomaba 11 en las casas de mis amigos porque mi casa era té y pan, pelado nomás, ¿sí? Té y pan, y eso era lo que había. Y te alcanzaba un pan cuando mi hermano o yo nos comíamos 2 antes de que llegara mi mamá, entonces nos tocaba menos. Entonces, al final, es una cosa natural que me nació a mí poder saltar todas estas cosas. Siempre quisiste surgir. Siempre Sí, sí. lo tenías porque es lo que te preguntaba antes. ¿Cómo lo haces para no quedarte ahí? Entonces tenías ese espíritu de surgir siempre. Es que la pasé tan mal, hasta los 15 años, la pasé súper mal, que lo único que quería era salir de ese ambiente. Independiente de que tenía amigos que jugaba y todo y que me ayudaron todo, pero la pasaba mal porque mi papá era alcohólico, mi mamá no alcanzaba la plata, siempre estábamos pidiendo, siempre llegando a final. Entonces quería salir de ahí. Un día viernes llego a mi casa, 8 de la noche, en febrero, suponte, que era temprano, había luz, ¿no? Y de repente veo 2 autos maravillosos al lado de la casa, digo, chucha, digo, y entro y él estaba Fuyú conversando con mi papá, me fue a buscar, digo. Entonces dije, bueno, tengo que ser bueno para esto, porque si no, ¿cómo me te van a buscar? Así Claro. que me fueron a buscar junto con la asistente social y ahí me fui a la Católica. Y ahí dije, bueno, necesito ayuda. No tenía para comer, no tenía para desplazarme, entonces me empezaron a pasar plata, me empezaron a pasar cosas que al principio era poco, porque me dan 2 tarros de sustagen para el mes,
y duraba 2 días. Si mi hermano se la echaban, pero... Eran 5. Claro, 5. Mi hermana no comía tanto, pero los otros, no, eran terribles. Entonces, yo también me incluyo. Son niños, jóvenes. Claro, entonces lo que tenía que durar un mes duraba una semana o 2 con mucha suerte. De repente te daban cosas, frutas, verduras, pero no alcanzaba, no alcanzaba. Pero era una ayuda que te hacía sentir a ti que estabas progresando y que te querías, ibas en vías de algo mejor. Pero como vuelvo atrás, como la pasé tan mal, yo quería salir de ahí. Pero no por mis amigos, sino porque no tenía lo que yo quería, digamos, que era ser feliz. Y ahí no lo podía hacer. Con todos los dramas que tenía, o sea, no tan solo yo, mis propios compañeros, mis propios amigos tenían también sus dramas y me costaba convivir con eso. Claro. Entonces cuando paso a la católica, llega la católica a mi vida, digamos, cambia completamente. El pensamiento cambia, empiezo a ver otro mundo y me gustó ese mundo. Me gustó eso de tener, no ser material para las cosas, porque yo nunca he sido así. O sea, cualquier persona Lo sabemos. que tú le preguntes cuál fue tu mejor auto, y es un auto normal. No tuve ni BMW, ni Mercedes. No eres de lujos. No. Y no es porque no me guste, me gustan esos autos, son bonitos. Pero yo no me gastaría esa plata en eso, yo me las gasto en otra cosa. Sí. En ayudar a mis hijos, en comer, en salir. Ahora voy a empezar a salir más, ya a mi edad, a tratar de disfrutar mucho más con mi señora, disfrutar mucho más con mis hijos, gastarme la plata en eso que tener un auto de 30 millones de pesos, que nunca lo tuve cuando gané mucha plata. Estamos haciendo protagonistas, conversando con el capitán histórico de Universidad Católica, una tribuna tiene en el estadio, Mario Lepe, abriendo un poco su corazón. Profe, hablábamos de convivir con la pobreza, hablábamos de cómo surgiste de salir adelante. Incluso dijiste, ahora nos contaba un poco que estuviste en algún tratamiento psicológico. Cuando uno pasa experiencias duras en la vida, cuando te encuentras con cosas que son fuertes, hay cosas que uno nunca quiere volver a repetir. Claro. Cuando viste en tu infancia ciertas escenas, ¿hay escenas que dijiste, esto nunca más, esto yo no lo quiero para mí, para lo que yo vaya a hacer en mi vida? Sí. ¿De qué escenas te acuerdas? ¿Sí? Muchas que no voy a contar, pero muchas que un niño no debería ver. No debería haber observado ni haber escuchado ese tipo de cosas. ¿Violencia? Sí, pues muchas. Pero la más terrible de todas y la que queda, o sea, bueno, hay muchas que son muy terribles, cuando se abusa del poder del padre, en muchas formas, esas cosas te quedan grabadas en tu cabeza. Hasta el día de hoy yo me acuerdo de cosas. Y una cosa personal, digamos, es cuando eché a mi papá de la casa. Le pegué y lo eché de la casa. ¿Cómo fue eso? Bueno, una de las tantas veces que mi papá llegaba a la casa con trago, nosotros estábamos todos acostados, siempre nos acostábamos temprano, cosa que no tener problemas con él. De repente a las tantas de la noche mi mamá despierta llorando, nos bajamos, yo me bajo del camarote y veo a mi mamá sangrando. Y mi papá se estaba acostando, entonces yo le dije, ¿pero qué te pasó? Dijo, tu papá me pegó. Y ahí dije, ya, basta. Tenía 15 años y dije, no, eso ya no puede ser, no podemos seguir así. Fue un segundo en que pensé todo lo que había pasado antes, igual, de la misma forma, con mis hermanos, conmigo, con mi hermana, con mi mamá. Tantas cosas habían pasado que dije, basta, esto termina aquí. Así que pesqué una maleta, eché toda su ropa y lo eché de la casa. ¿Te acuerdas de qué le dijiste? Sí, no, le dije de todo. Era como el punto ya no más. Claro, yo tenía 15 años, era un cabro más o menos, no tan grande, pero era más o menos más corpulento que mi papá. Y no, ahí le dije de todo.
todas las cosas que sentía. Y lo que primero me vino a la mente era todo lo que había hecho por mi hermano. O sea, esto no podía seguir así. Era un permanente sentir miedo cada vez que te ibas a dormir, digamos. Porque todo pasaba así, pues, todo pasaba en la noche, todo pasaba a escondidas. Entonces, al final tú te vas a acostar y sentías miedo de a qué hora va a llegar, qué va a pasar. Y al otro día teníamos que ir al colegio, y al otro día teníamos que ir a entrenar, y al otro día teníamos que hacer nuestra vida. Y no la podíamos hacer bien. No Entonces, descansaba en nada. No, era imposible. a veces sí, porque te cansaba, el sueño te sucumbía al sueño, pero una permanente estar en ese estado, me acuerdo bien, bueno, por eso es el hecho más importante que veo yo que me pasó a mí, que yo ya no sentía la vida como la tiene que sentir cualquier ser humano, digamos. ¿Por qué vivo? ¿Por qué está uno? Entonces estaba en eso y en mi cabeza ya estaba medio, me había mandado varios condores en la Católica, de indisciplina, producto de todo este tipo de cosas. Me castigaron una vez, me castigaron otra vez, una semana, ¿verdad? Hasta que reventó esto y dije no más. Y se me vieron un montón de cosas cuando nos pegaba, cuando llegaba en estado, cuando lo teníamos que ir a buscar botado en la calle. Se me montó una y mi mamá sangrando y ahí dije, esto termina acá. Así que lo empujé, no sé, no me acuerdo si le pegué, pero lo empujé, lo tiré lejos, a la pared, se pegó fuerte en su cabeza, todo. Cayó a la cama, pesqué los bolsos, le eché la ropa que ve y la próxima, y lo eché. Cerraste. Sí. Ahí mi mamá se fue a la casa de una tía y nos quedamos los más grandes, que era Oscar, Tito y yo. Nos quedamos ahí como cuidando la casa. Él iba todos los días a molestar, hasta que después ya con el tiempo eh, se, Se cansó. se cansó y ya no le daba, porque ya estaba viviendo en otro lado, entonces... Y aún así lo ayudé de igual. Le pagaba su arriendo en su habitación, le compraba cosas. Yo me fui a vivir a otro lado con mi primera señora y lo ayudaba, le daba plata, le pagaba los medicamentos. Bueno, varias veces hizo tratamiento, duraba un tiempo y después volvía a lo mismo. Entonces, llegó un momento cuando ya jugaba yo, era conocido, famoso, entre comillas. Ahí le tuve que decir que ya no eran, que yo consideraba que él ya no era mi papá, así que mejor que dejáramos todo acá y que él se fuera a hacer su vida y que no me molestara más. Porque su presencia ya era recordar cosas. Claro. Entonces dije, no, esto no quiero para mi hijo eh, y no quiero que mis hijos me repitan lo mismo que yo. O sea, lo que viví yo, que no lo vivan ellos. Eh, Afortunadamente creo que lo hice bien, me faltaron algunas cosas, a lo mejor que apretar, algunas tuercas a mis hijos, pero a uno no le enseñan a ser papá. Pero ese tipo de papá no era lo correcto. ¿Lograste conversar después con tu papá algo? No, 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 los últimos, antes que muriera, los últimos 7 años no lo vi nunca. Porque ahí ya dije no más porque mi cabeza estaba ya grande, ya, imagínate ya Sí, sí. con una vida, con una forma, ya más maduro, igual te quedaban cosas en tu cabeza y dije no más, así que solamente me enteré que había muerto y todo, y lo fui a ver por respeto a mi abuela. Mi abuela siempre se portó muy bien desde chico conmigo. Ya has logrado hacer una buena vida. Y Sí, sí, afortunadamente. a veces para poder avanzar hay que soltar y a veces hay que perdonar. Sí, ¿Internamente lograste perdonar a tu papá? sí, sí. Y fue una vez que fuimos a dejar a un amigo del barrio, en el mismo cementerio donde estaba mi papá, y
Y claro, después tú te das cuenta de que la vida de él fue peor. Entonces, es difícil que él te pueda haber enseñado cosas si nunca le enseñaron a él. O sea, mi papá era como un perrito, un animalito, no sabía leer, no sabía escribir, hablaba poco, no tenía buenos modales, no tenía muchas herramientas. Y fue porque su abuelo, o sea, mi abuelo, su papá, su mamá en ese momento no le dieron las herramientas porque no las tuvieron, a lo mejor no tuvieron las oportunidades que tuve yo. Entonces, yo creo que yo no fui consciente de decir, oye, esta es la oportunidad, si no la tomo, me va a pasar esto. No, uno la toma porque necesita y porque la quiere. ¿Me entiendes? Y toma la decisión de seguir un camino con muchas dificultades, pero sabe que el objetivo final es ser feliz. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que todo niño tiene que buscar? Y para eso hay que perdonar. O todo joven, claro. Entonces, claro, ahí fui, no sabía dónde estaba, le pregunté a un excuñado que tuve yo, me dijo, yo sé dónde está. Fuimos y... Cementerio. Claro, y ahí dije que lo perdonaba y que lo lamentaba, pues, digamos, que él haya sido así con nosotros. Y en mi cabeza decir, mira, él fue, a lo mejor sufrió mucho más que yo, mucho más que yo. O sea, a él lo golpeaban, lo azotaban, o sea, a ese nivel, o sea, y lo dejaron solo, si mi papá no estudió nunca. Es la sinceridad del gran capitán de la Católica, ¿cierto? De Mario Lepe conversando con nosotros acá en Protagonistas. Profe, tenemos acá, los has visto, ¿cierto? Unos invitados que nos acompañan en todos los programas, ¿cierto? Nos recuerdan pasajes de la infancia también. Sí, bueno. Cada uno de ellos tiene un tópico distinto. Ya, pues, dámosle. Johnny Bravo, Démosle, como dijo. ¿quién nos trae? Démosle. Con chispeza parece que está. Gary. Oh, Gary Medel. ¿Recuerdas algún momento con Gary en particular? ¿Alguna? Mil cosas, pues si con Gary eran 1000 cosas. Es muy intenso, para todo en los entrenamientos, en los partidos amistosos, en los partidos oficiales. Es un gallo que donde lo pones, el bomba va a rendir. Claro. Y es un eterno desafiante de la vida. Todo lo que hacía era desafiante. Todo lo quería ganar. Era un desafío para él. Nosotros hacíamos campeonatos y a quién le pega el palo. Él quería ganar, y se enojaba y todo. Y decía Garabato y todo. Y quería ganar. Era un desafío. La vida misma a él le generó esa actitud. Siempre es desafiante a las cosas. Encontraba un gallo grande y decía, ¿qué me va a ganar esto? Un buen chico tampoco. ¿Me entiendes? Era un desafío. No me puede ganar. No. Todo lo que era en contra, él lo desafiaba. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que tenía algo adentro, interno, que no iba a cambiar. Entonces, jugando, se tira al suelo un tackle, se peló toda esta parte de acá. Y sangrando, el árbitro le dijo, no puede seguir, tiene que salir. Y sale, y curaciones, le pusieron ¿cómo se llaman? Una cuestión de esponja con un hoyito así, picarón, que le decían, y tela. Ya, pum, para adentro. Y le pusieron listo, va para adentro. Primera jugada, pum, se tira por el mismo lado. Se rajó entero, se rajó más. Y eso que cuando uno le duele de aquí, no se quiere ni tirar, se tiró igual. Después jugando, lo critiqué varias veces por ciertas cosas. Le dije, Gary, no, por allá no, por acá. Gary, por acá, por acá. Y yo gritaba, entonces, como que estaba medio choreado. Entonces una hace una jugada, bien Gary, ¿qué? Me dijo, siempre me dice, weá. Y todos se empezaron a reír, pues. Se empezaron a reír, pero si te estoy diciendo bien. Como usted siempre me dice, weá. Se enojó. Esa personalidad que lo caracteriza. Claro, y cuando conversábamos, entre los 13, 14 años, yo le decía, pero tú tienes que hacer esto, pero puta que... Pero espera, le digo, pero no digas Garabato, le digo. No he dicho Garabato, le digo. Pero tú no te das cuenta. Puta, no. Me dijiste recién.
Y él no se daba cuenta, era tanto el ímpetu de querer decirte cosas o de hacer cosas que él no se daba cuenta. Profe, me dicen que esa cámara va directo a Brasil. Porque le deje un mensaje ahí a Gary, porque usted sabe, protagonistas traspasa fronteras, así que Sí. un mensaje a su No, pupilo. decirle que siga igual, que no cambie nunca. Creo que lo que está haciendo ahora, tanto como jugador y como persona, es increíble. Y ahora jugando en Brasil, eh, enseñarle a los brasileños que no tan solo se juega bien, sino que también hay que meter, hay que tener corazón. Por algo no han salido campeones del mundo porque les falta eso y creo que Gary lo tiene de sobra. Así que nada, pues demostrarle a ellos que estás vigente, que puedes jugar y que sigas aprendiendo. Uno nunca deja de aprender. Vamos a ver qué nos trae Carlita. Mumo. Ah, bueno. Para poner en contexto a las nuevas generaciones que a lo mejor no saben, ¿cierto? Mumo Tupper, seleccionado chileno, jugador de Católica, mucho tiempo, ¿cierto? Se suicida en un viaje en el que tú estabas también en esa concentración. Y eso cambia un poco la historia. Yo recuerdo haber tenido, no sé, 10 años, 11 años cuando chico, haber escuchado la noticia y para uno fue impactante porque uno ve a los futbolistas casi como superhéroes cuando son chicos y se había muerto uno. No entendíamos mucho por qué, vine a entenderlo a los años después. Sin duda que él va a quedar en el recuerdo de todos nosotros. Además, nosotros los vimos ahí. ¿Cómo fue ese Y día? esa escena es impactante. Pues, o sea, no es que uno la vea en televisión, tú la estás viendo en vivo y es tu compañero que, no sé, 30 segundos, un minuto o 30 segundos antes, estaba tomando desayuno contigo. Y pum, se va y antes del minuto ya no existe. ¿Estabais tomando desayuno todavía cuando pasó? Estábamos tomando todos, casi todos. Estábamos todos ahí, habían algunos que habían terminado recién, ¿no? Y él llegó más tarde. Entonces llega, pasa y lo saludamos. Hola, hola, hola flaco, aquí, allá, Caremalta, se sentó y se paró. Ah, se me olvidó. ¿Para dónde ir? No, se me olvidó algo. Y al 30 segundos. Entonces después nos dimos cuenta que él estaba buscando eso y estaba presente en su cabeza hacerlo, porque cuando vimos el ventanal que estaba acá, habían unas cuerdas. Después, hablando con el utilero, lo había encontrado en el último piso, porque estaba repartiendo la ropa, el utilero, y lo había encontrado en el último piso. ¿Y qué está diciendo? No, me equivoqué, dijo. Él estaba buscando poder salir ¿Dónde hacerlo? y cuando vio dijo, está abierto arriba. Estaban limpiando los ventanales y cosas así. Y a los 30 segundos, sí, él se paró, se sentó y tuvo muy poco. Y el que me extrañó, yo le pregunté, ¿para dónde hay? Dijo, no, que se me olvidó algo en la habitación. O sea, cruzó palabras contigo Sí, segundos antes sí. de... Y parece que le dijo a otro, le dijo algo así, más o menos similar en el ascensor y a los 30, ¿Quién al da el minuto. aviso? ¿Quién les avisa a ustedes? No sé, estábamos sentados ahí conversando y de repente dicen que el mumo se había caído. Se cayó el mumo, se cayó el mumo. Y salimos todos corriendo. Y quedamos en una mampara así, o sea, en una reja, que hay un... Lo que pasa es que la entrada del hotel está en un segundo piso. Claro. Entonces, está la entrada del hotel y una bajada que eran unos locales. Él cayó ahí. Entonces nosotros del segundo piso miramos hacia abajo y vimos a Juvenal, que fue el primero que le fue a ver el pulso y nos miró y dijo no, y además vimos sangre y todo, ¿no? Afortunadamente los gallos de ahí lo taparon, todo el cuento. Después llegó la gente de la ambulancia y todo el cuento y ratificaron que él estaba... Pero ya sabíamos que... o sea, fuimos al último piso y tenía sus cosas. Al lado. Claro, fue un día difícil, complicado y después la llegada acá también tremendo. A la gente en la calle, ver a los papás ahí, chuta, traer tú a tu compañero,
No, es difícil. Histórico, sincero, un ganador de la vida, le quebraste la mano al destino. Bueno, y te queremos agradecer la verdad por la sinceridad de hoy día. Hemos conocido a un Mario Lepe. Este es verdaderamente Mario Lepe, te queríamos tener así, conversar contigo sinceramente. Le damos un aplauso, ¿no, chiquillo, al profe? Agradecerte por estar en Protagonistas con nosotros y No, la verdad que fue una conversa muy grata. No, muy amable. Bueno, siempre cuando me han entrevistado ha sido muy grato todo y no, yo creo que esto también es bueno para los jóvenes, que hay que hacer mucho esfuerzo para poder llegar y para poder sobresalir. No es fácil y también que no siempre los mejores son los que ganan y los que surgen o llegan a... se necesita un poco más y hay que prepararse para eso, ¿no? Así que no, muchas gracias, muy amable y siempre dispuesto a cualquier otra entrevista. Mario Lepe, ¿cierto? Conversando con nosotros, el capitán histórico de Universidad Católica, estuvo en Protagonistas. Nos encontramos en la próxima, que estén bien. Chao, chao.